mecanismo, no sé si recuerdan, este es el mecanismo que se llama el acoplamiento éxito-contráctil del músculo capilar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ya ha llegado el potencial de acción aquí a la membrana del cardiocito, y este potencial de acción va a viajar a través del sarcolema y va a encontrarse con un canal que tenemos aquí, este canal de sodio, el canal de calcio dependiente de voltaje. Este canal de calcio dependiente de voltaje se va a aperturar y va a ingresar calcio. Y este ingreso de calcio va a estimular la liberación de calcio por parte del sistema o del ¿cómo se llama este? Retículo sarcoplástico. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, para poder liberarse el calcio que está dentro del retículo sarcoplástico, siempre tiene que haber ingreso de calcio del extracelular. ¿Okay? Eso siempre se llama secreción de calcio estimulada por calcio. ¿Okay? O liberación de calcio estimulada por calcio. Luego que la concentración de calcio intracelular está incrementada, vamos a ver que este calcio va a unirse a la troponina C, que está a nivel de la actina, y esta va a permitir o liberar los sitios de la antiglobular para que se una con la tiroxina y así se puedan dispersar sus fibras y darse la liberación. ¿Sí? Ahora, esta reacción no es una reacción que va a durar todo el día, ¿no? Luego vamos a ver que el calcio va a regresar a su lugar de origen. Este regreso no solamente es a retículo sarcoplásmico, a través de la bomba de sodio, a través de la bomba de calcio, la bomba cerca, sino también va a salir del intracelular. Recuerden que para que se liberara del retículo sarcoplásmico se tuvo que hacer el ingreso de este calcio. O sea, para volver las cosas a su origen, se saca el calcio a través de estos intercambiadores de sodio-calcio. ¿Sí? ¿Está bien? Y así se da la relajación. Acá nos falta el fosfolambano, realmente, pero nuevamente, lo que es la producción de los puentes cruzados, el golpe de fuerza. Aquí tenemos esto de acá arriba, sería la actina. ¿Okay? Aquí están sus componentes, ¿no? Ustedes saben que la actina es una actina globular, que son las bolitas. También tenemos la troponina, ¿okay? Y la troponina. ¿Okay? Todos estos componentes van a ser partes de esta hebra, que sería la gruesa o la delgada sería la actina. ¿La delgada? La delgada, porque la gruesa es la miosina. Entonces, ¿qué pasa? Miren, recuerden que aquí, tanto para la contracción como para la relajación, vamos a necesitar energía. En el caso del desplazamiento de estas cabecitas, en los filamentos delgados, vamos a ver que está relacionado con el consumo de ATP. Miren, aquí está relajado, tiene un ATP, y ni siquiera mira por asomo a nuestra actividad. Luego vamos a ver que cuando este ATP, por acción de la misma actividad que tiene aquí, vamos a ver que la va a convertir en ADP más fosforo inorgánico. ¿Okay? Luego, cuando ya se ha producido este ADP por fósforo inorgánico, se va a dar el desplazamiento de esta cabecita para que pueda acortarse el extremo de estos alcoholes. Se junta, jala el ADP se libera, ¿okay? Y queda solamente este bracito. Y este bracito no puede estar solo y va a aceptar otra vez al calcio, que viene otra vez a separar otra vez este proceso. Este proceso es la formación de los puentes cruzados. Dice, cuando hay más calcio, cuando hay más concentración de calcio hay contracción, y cuando hay menos cantidad es relajación. Ok. Vamos a ver cómo se da este control de calcio. Si está ingresando calcio a través del sarcolema, vamos a ver que este calcio es el que está estimulando a la liberación de calcio del retículo sarcoplástico. Vamos a lo llamamos. En el siguiente cuadro vemos ahí cómo
es que se va a sacar ese calcio. Entonces, aquí es importante este intercambiador de sodio y calcio. Que va a sacar calcio y va a ingresar sodio. Así como estas bombas. ¿Por qué van a ser importantes estas? Porque estas son el blanco de muchos fármacos que se utilizan para lo que es disfuncionalidades a nivel del corazón. ¿Sí? En el caso del hidrógeno sarcoplásmico, vamos a ver que es importante que tengamos en cuenta aquí el papel del fosfolambano. El fosfolambano está haciendo el seguimiento y cuando puede darse ya la liberación, vemos que solamente se está produciendo, se está dando la actividad de producir o sacar solamente ADP. ¿Por qué? Porque está ingresando calcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está utilizando también energía por la calcio. Ok. Sigamos. Vamos a ver cómo se maneja el fallo cardíaco. ¿Ok? Aquí va a haber un control fisiológico normal. Y aquí está el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso ya lo habíamos visto. ¿Sí? Lo que va a tratar así este complejo es mantener la presión arterial normal. ¿Qué cosa lo activa? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa se activa? ¿Cómo se activa este sistema? ¿O siempre está activo? Entonces, por alguna razón debe activarse, ¿no? Cuando hay menos presión arterial. ¿Cuándo? Hay menos presión arterial. Ya, pero el niño tendrá sensores de presión arterial. ¿Cómo lo capta esta disminución de presión arterial? El riñón. Recuerden que el riñón es un órgano donde está llegando mucha sangre. O sea, lo que capta el riñón es ¿qué? Claro, una hipoperfusión, ¿okay? Renal. Eso es lo que va a captar el riñón. ¿Okay? Que va a estar llegando menos. Es así, reducción de la perfusión renal. ¿Okay? Entonces, cuando capta esto, este sistema se activa. ¿Cómo se activa? Liberando renina. ¿Sí? ¿Dónde está abordada la renina? ¿Dónde? Su nombre le dice riñón. Claro, no se olvide, no se olvide. Ya. Siempre pienso que estas cosas quedan muy claras de oficio, pero me parece que no. En el proceso se van olvidando, ¿no? Se van olvidando, pero bueno. A ver, entonces, hay una hipoperfusión renal, o sea, reducción de la perfusión renal. Entonces, este riñoncito va a liberar, liberar renina. ¿Renina qué cosa hace? A ver, ayúdenme. Convierte La el angiotensina en angiotensina 1. Uno, a ver. Señorita, usted primero. Convierte el angiotensinaje a angiotensina 1. Ok. ¿El angiotensina de dónde viene? Del hígado. Del hígado. Ok. Angiotensina 1. Ya pasar a su compañera. Después, ¿qué pasa? Con la ECA se convierte en angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Qué? Me fui. Está bien. Ya. Con el ECA. Me dolía el ojito y entonces cerré. Nos habíamos quedado en que la renina convertía en la angiotensina, ¿no? Angiotensina 1, ¿sí? Ahí, ¿qué más seguía? El ECA convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Y de dónde viene la ECA? ¿O estaba ahí? Tirada. Para que la ECA puede ser de origen pulmonar y de origen renal. ¿Sí? Entonces, la angiotensina 2, ¿qué cosa hace? ¿Cuál es cómo es que va a trabajar? El gligatoma, a ver ahí, electrográfico. ¿Cómo es que trabajará? Vasoconstricción. ¿Qué? Produce vasoconstricción. ¿Y por qué produciría eso? Pensé que te ibas para acá, pero te por acá, ¿no? La angiotensina es un potente vasoconstrictor, su nombre lo dice, angiotensina. Angio de
vaso sanguíneo encima de esa arteria. ¿Ok? Entonces, es un potente vasoconstrictor a nivel central. ¿Ok? A nivel central. Entonces, lo que va a hacer eso es tratar de mantener otra vez la presión sanguínea. ¿Ok? Sigamos entonces por acá. ¿Qué más hace angiotensina 2? ¿Cuál es su nombre, señorita? Nayeli. Nayeli. ¿Qué hace luego Nayeli? Con ayuda de la aldosterona absorbe más sodio y agua, reabsorbe el sodio y el agua que se está saliendo ¿De dónde lo absorbe el corazón? en el riñón. La angiotensina 2 estimula la activación o la secreción de aldosterona. La aldosterona va a reabsorber sodio, cloro y por barrido, ¿okay? por normalidad, va a seguir el agua. ¿Okay? Y luego también secreta potasio. Y esta reabsorción de agua lo que hace es incrementar el volumen. De esa manera se trata de reponer otra vez el flujo sanguíneo o de reponer el gasto cardíaco. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Este es otro, ¿okay? Que habíamos visto también, pero que está relacionado con lo que era el sistema o el reflejo vasoreceptor. ¿Cuándo comenzaríamos por ahí? A ver, comencemos siempre aquí con eso, ¿ya? Hay una reducción del gasto cardíaco. ¿Cómo era el gasto cardíaco? Gasto cardíaco, volumen sistólico. Alguna de esas cosas ha disminuido y ha caído. ¿Qué va a pasar? Miren, sigan la flecha. Que sigan la flecha. Tiene que ser, cuando les dan una imagen, traten de analizar, sigan, ¿ok? Para ver, tratar de explicar. Usted lo sabe. Esto es lo que hemos visto ya en física. ¿Qué se activa o qué pasa? ¿Qué son los valorreceptores? Locura, ¿no? ¿Qué son los valorreceptores? Ahí está mi compañero José que responde. ¿Qué ha traído? ¿Algo? Tampoco. Varo, ¿qué significa? Es presión. ¿Ya? En la aorta viene la disminución rápida de sangre que se da en el corazón. Los varoreceptores están a nivel del seno carotidio y seno carotidio y el callado aórtico. Ahí están. ¿Por qué están en las arterias? Porque esos lugares son esenciales para que se sense la presión adecuada. Recuerden, ¿por qué en la aorta? Porque la aorta está llevando la sangre hacia el circuito sistémico. ¿Por qué carótida? Llevando la sangre. ¿Okay? Por eso necesita sensar en esos lugares. Ya. ¿Qué más? Esos varoreceptores van a captar entonces el estímulo, que será disminución del gasto cardíaco. ¿Qué más ¿qué van a hacer? Van a llevar esa información hacia el centro vasomotor. Luego, ¿qué pasa? Aumenta el tono simpático. A ver, es Ariana, ¿no? Ariana, ¿es Ariana? Sí, y a ver, Ariana. Luego, Aumenta el tono simpático. ya. ¿Y por qué estaría aumentando el tono simpático? A nivel del sistema nervioso. Ya, pero ¿por qué se activa el simpático? Por la adrenalina. No, recuerden, el simpático se activa y el simpático recién ahí va a producir, ¿no? ¿Por qué se activa? Porque hay una disminución del gasto cardíaco, disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, para poder hacer frente a eso, yo necesito parte del sistema nervioso autónomo para que incremente eso. Entonces, si hay disminución de la frecuencia cardíaca, el simpático parasimpático podría ayudarme. Simpático, por eso que hay activación del simpático. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Dónde trabaja el simpático? Trabaja a 2 niveles. Ahí ven, ¿no? Ahí ven 2 flechas.
trabajar a nivel de lo que es el mismo corazón, donde va a incrementar la frecuencia cardíaca porque va a tener receptores a nivel del nodo sinusal. Y otro es a nivel de la fuerza de contracción, ya que va a tener receptores a nivel del cardiomiocyto. Ambos, incremento de frecuencia cardíaca, incremento de contracciones, el incremento de contracciones va a traer como consigo más volumen sistólico. Esto trae como consecuencia que se puede incrementar el gasto cardíaco. En cambio, aquí en el otro lado, donde veo receptores, dice vasoconstricción periférica. ¿Qué significa una vasoconstricción periférica? Fuera, ¿no? Entonces no es central, es periférica. ¿Ok? Entonces ahí va a haber una disminución del flujo sanguíneo, ¿ok? A los músculos, pero se va a seguir manteniendo el flujo a nivel del cerebro y corazón. ¿Por qué? Porque ellos son órganos esenciales. ¿Sí? La producción de una vasoconstricción va a hacer que disminuya el radio de estos arteriolas para que pueda llegar más sangre al corazón, incrementando la contractilidad. Todos esos contribuyen para mantener la presión sanguínea adecuada. ¿Okay? Ese es el mecanismo de activación del sistema autónomo, esencialmente el simpático. Ahora, esto se realiza de manera constante hasta que vuelva a sus valores normales. ¿Está? Un recordaris. Y sí creo que tiene que haber recordaris porque se han equivocado aquí en sus exámenes en algunos términos, o no sé si esos son ustedes o no son ustedes. Fueron tantos que revisé que no debe equivocarse con lo que es simpático y parasimpático, sus neurotransmisores y sus receptores. Eso no deben equivocarse, tienen que estar tatuados, eso tiene que ser conocimiento básico como el coquito, A, I, O, U, eso tiene que quedar. Quieren ser médicos, eso tiene que quedar ahí claro. ¿Ok? Tatúense acá. ¿Ok? Simpático, ¿qué cosa es? Catecolaminas, ¿ok? Norepinefrina, epinefrina, depende de dónde vayas a estudiar, ¿no? Y ahí tenemos luego los receptores, ¿no? Tenemos receptores alfa y beta adrenérgicos. No me digan, por favor, que hay para la adrenalina hay receptores muscarínicos. ¿Ya? Por favor. Eso sí es una aberración. ¿Ya? ¿Está puesto? Ya. Ahora, aquí estamos viendo, ¿ok? El centro de integración, el centro cardiovascular. A ver, ¿qué nos dice que el centro cardiovascular? Ahora, ayúdenme, porque ya me están viendo mis ojos. ¿Qué nos dice? Por el lado del simpático. ¿Cómo podrían ustedes interpretar ese gráfico? Como ha llegado tarde José empezará. Escoge si quieres simpático para simpático muscular. ¿Entienden? ¿Está leyendo? A través del simpático, la norepinefrina llega a sus receptores beta 1 que va a generar el ingreso del sodio y del calcio. No, el ingreso del sodio, por ende va a haber mayor calcio y va a haber mayor contracción. Bueno, va a haber velocidad de polarización y aumento del ritmo cardíaco por el ingreso del calcio. Entonces quiere decir que en la médula oblonga, donde está ubicado el sistema nervioso simpático, va a liberarse la norepinefrina y se va a unir a su receptor beta 1. El receptor beta 1, ¿cómo es el receptor beta 1? ¿Recuerdan? ¿El mecanismo de acción de beta 1? Donde vi el examen ahí, no, mecanismo de acción de, no sé, de alfa 2 adrenérgico, no recuerdo. ¿Cómo es el beta 1? ¿Ya? ¿Ok? Algo que recuerda su compañera, que yo asumo que está recordando, es que todos los receptores del simpático son de tipo metabotrópico, es decir, todos son acoplados a una proteína. ¿Cierto? Eso me quería decir, ¿no? A ver, yo leo la ¿okay? Entonces, este es beta 1, entonces está acoplado a una proteína GS. Cuando hablamos de GS, hablamos del incremento de quién? De AMP cíclico, porque se incrementa la activación, la actividad de la inatociclasa, ¿no? Esto hace que se fosforilen, ¿okay? muchos canales, y eso va a permitir el incremento o el ingreso de sodio y de calcio.
El incremento del sodio y calcio, ¿qué cosa hace? Son cargas positivas, va a producir una despolarización, pero como ingresan grandes cantidades, esta despolarización va a ser rápida. Si se despolariza rápido, ¿qué quiere decir? Que se va a dar una transición rápida. ¿Okay? Al despolarizarse, esto va a causar un incremento del ritmo cardíaco. Pero aquí, ¿a qué nivel están hablando? Están hablando a nivel de nodo sinusal. Recuerden, ritmo cardíaco, nodo sinusal. ¿Sí? Lo mismo, pero ahora con acetilcolina vamos a tener una disminución del ritmo cardíaco. Todo va a ser igual, solamente que la diferencia va a ser aquí el receptor. Acetilcolina, ¿qué tipo de receptores tiene? Muscarínico, ¿sí? ¿No? Colinérgicos se dice en general a todos. Muscarínicos y nicotínicos. Y sí tiene que tatuarse ahí algo. ¿No? Eso tiene que ser, de verdad, eso es parte de la cultura general de medicina. ¿Ya? No se olvide, por favor, no se olvide. Y esto es uno y ya se olvida totalmente del otro. No. El cerebro es grande, no estamos echando cosas que sí. Es como dicen, ¿no? Mi cerebro no guardó la información de cómo sacar derivadas, pero sí una canción, ¿no? Esas que son rapiditas, ¿no? Que me encantan. Pues no son de su época, pero sí se acuerdan de esas cosas. ¿Por qué nos acordamos más las canciones que de repente lo que estudiamos? ¿Por qué será? ¿No? Repitas una y otra vez. ¿No se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan canciones? ¿Saben la letra de las canciones? Muy pocas. Más o menos. Sí, pero o sea, ¿cuántas canciones usted sabrá así? La verdad, la verdad. No sé. Sí, debe ser bastante. O sea, no tenemos esa memoria. Pero eso está asociado con cosas que dice que, por ejemplo, placenteras. El sistema límbico tiene que ver mucho. Si ustedes consideran algo que es placentero, que les gusta, lo van a aprender. Pues es algo aburrido, pues no, otra vez, ¿no? No va a lograr aprenderse. ¿Okay? Hasta ahí la parte del sistema visual. Ya, ¿qué cosa debo hacer cuando todos estos mecanismos no han logrado manejar el fallo cardíaco? Lo que yo tengo que hacer es, por un lado, mejorar el gasto cardíaco, ¿sí? Trabajar a nivel de la frecuencia cardíaca, a nivel de lo que es el volumen sistólico, principalmente lo que es contracción del pulmón. Reducir edemas, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué hablamos de reducir edemas. ¿Por qué? Porque está incrementándose la presión hidrostática. Y también manejar lo que son las arritmias y la reducción de la PEC. ¿Okay? Cuando hablamos de arritmias, no sé si es ustedes o no, pero hablamos de las arritmias cuando no hay una concordancia entre pulso y frecuencia cardíaca, ¿ya? En ese caso, porque me equivocaron el otro día entre taquicardia y arritmia. ¿Algo más? Reducir la precarga. La precarga. ¿Qué cosa es la precarga? La precarga está relacionada con el retorno venoso o con el volumen telediastólico. Él nos dice Frank Starling en su ley, nos dice que el volumen telediastólico o el volumen al final de la diástole va a ser proporcional al volumen que se va a inyectar. ¿Qué quiere decir? A mayor volumen que tenga el ventrículo, más sangre se va a inyectar. ¿Okay? Esto es por un mecanismo como una distensión, una respuesta. ¿Okay? Por eso te dice reducir la precarga. Porque en una insuficiencia cardíaca congestiva tengo mucha. Entonces yo trato de reducir eso. ¿Okay? La precarga siempre está relacionado con los eventos antes de la contracción, principalmente cuando hablamos del retorno venoso. ¿Sí? Antes de precarga, también existe postcarga. ¿Sí? Ok, entonces para manejar todos estos tenemos aquí grandes grupos de fármacos. Por ejemplo, para el manejo de las arritmias vamos a utilizar así un fármaco súper difícil de que se acorde, un antiarrítmico. ¿Okay? ¿Por qué los antiarrítmicos? Porque está viendo, recuerden, no hay una concordancia, ¿no? Pulso, frecuencia cardíaca. Por eso podemos usar lidocaína. Ya vamos a hablar de lidocaína, ¿no? Anestésico local, ¿sí?
Luego tenemos, ok, para mejorar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco habíamos hablado que frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces aquí está trabajando a nivel de lo que son los fármacos ionotrópicos positivos que van a ayudar a incrementar eso. Luego tenemos los diuréticos que no van a trabajar directamente a nivel del corazón, pero sí van a trabajar a nivel de los riñones. Por ejemplo, en este caso es furosemida, sí. La furosemida que va a trabajar a nivel de asadegeno, para poder, ¿qué cosa? Si yo tengo demasiada sangre, por ejemplo, pensemos que estamos en una insuficiencia cardíaca congestiva. Si yo tengo mucha sangre, hay mucho volumen, pensemos que las venas, o sean esta la carretera central, que ahorita está lleno de carros, que sería la sangre. Ustedes, para poder ayudar a descongestionar, ¿qué harían? ¿Meterían más carros? ¿O por alguna razón los desviarían para que puedan avanzar? Entonces, lo que hacen los diuréticos es eso. Los diuréticos tratan de eliminar mayor cantidad de agua, ¿sí? Y los fármacos también vasodilatadores, que están relacionados con lo que es la reducción de la precarga, porque si es que hay una vasodilatación, va a haber un incremento del radio de estos vasos para poder dilatar menos. Ya. Y aquí está otro tipo de clasificación sobre lo que serían los fármacos que son de acción directa, que habíamos dicho, ionotrópicos positivos y antiarrítmicos, y de acción indirecta, que están relacionados con lo que es diuréticos, con la disminución del volumen de sangre principalmente, y la resistencia vascular, que serían los vasodilatadores. ¿Por qué disminuir la resistencia vascular? Porque si nosotros captamos que hay un incremento, se van a activar estos procesos que están regulando y se vuelve un círculo vicioso. En realidad las enfermedades, cuando no logran estabilizarse o solucionarse, se vuelven un círculo vicioso con sus mecanismos de regulación, y los mismos mecanismos de regulación son los que van a causar la enfermedad. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, que es la que más se trabaja, vamos a ver que los mismos mecanismos, el sistema renina-angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático, son los que contribuyen con la patología. ¿Okay? Entonces vamos a ver, ¿cuáles serán los inotrópicos positivos? No sé si ustedes se acuerdan lo que eran las propiedades del corazón, ¿no? ¿No? Cronotropismo, que Claro. tiene Cronotropismo. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí son como 5, ¿sí? En el caso de lo que es inotropismo positivo, es también una de las propiedades. Entonces está relacionada con ¿qué? Con la contracción principalmente. Cuando hablamos de contracción vamos a hablar de calcio. Entonces el efecto del calcio sobre las proteínas contráctiles. ¿Quiénes son? Actina, miocina. ¿Sí? Entonces, a más calcio, acortamiento de las miofibrillas. ¿Qué quiere decir? Cuando haya más calcio, el calcio va a estar liberando los sitios donde se puede unir la actina con la miocina. Entonces va a haber más sitios, por eso se dice acortamiento de las miofibrillas. ¿Por qué? Las miofibrillas son así. Cuando hay una sobreposición, se más chiquito. Quiere decir que eso es una contracción. ¿Sí? Vamos a ver que cuando hablamos de los inotropos, estamos hablando positivos, estamos hablando del incremento del calcio en el citosol. ¿Sí? Aquí, ¿dónde creen que podría trabajar estos ionotropos positivos? en la disminución de la bomba de sodio. Ya, eso podría ser uno. ¿Dónde más podríamos encontrar? Porque en estas bombas, porque recordemos que cuando hablamos de la contracción hablamos de calcio, ¿sí? ¿Quién va a manejar calcio? Principalmente el retículo sarcoplágico. Pero en el caso del corazón, recuerden que el calcio no solamente viene del retículo sarcoplágico, no es músculo esquelético, no es músculo esquelético. El músculo esquelético sí tiene gran cantidad, o su retículo sarcoplágico es muy desarrollado, el corazón no. Ahora, ¿qué otro lugar, o a qué otro lugar debería regresar el calcio en el proceso de relajación? Al extra. Y ahí está.
¿ok? Necesita volver. Entonces, lo que son los inotrópicos positivos por lo general están relacionados principalmente aquí. Aquí, por ejemplo, en el caso de los digitálicos, inhibición de la bomba de sodio y potasio TPasa. ¿Sí? De lo que hacen es bloquear y ya no van a poder, ya no va a poder salir. Entonces, ¿qué va a tener como consecuencia? Que el calcio se va a quedar dentro. Se va a haber más exposición de calcio a las actinas para que dejen libre su sitio de la unión. ¿Ok? Se va a unir obviamente a la tropomiosina para que puedan mover a la troponina, ¿okay? Troponina C, mueve la tropomiosina y la tropomiosina, como ya dejó libre a la actina, va a poder unirse con la miosina. ¿Sí? No se olviden que el calcio viene de dos lugares. ¿Okay? Uno clásico es la digoxina. La digoxina es un glucósido, ¿okay?, cardíaco que se utiliza que es muy común utilizarlo, ¿sí? Las fuentes donde se han podido aislar. A ver, miren el del gráfico, ¿cómo podrían interpretarlo? ¿Esto en qué fase sería de repente? Entonces, ¿en qué fase estaría del acumulamiento de éxito contráctil del músculo cardíaco? Si es aquí. Lo mismo es esto. La fase de relajación. ¿Okay? En la fase de relajación, cuando decíamos que el calcio necesitaba volver a todo su lugar, a sus lugares de origen, uno de ellos es el retículo sarcoplásmico. Pero no olvidemos que ingresaba calcio para que el retículo sarcoplásmico libere calcio. Entonces aquí es donde se va a inhibir. ¿Okay? El calcio, para que pueda salir, necesita este intercambiador que va a decir, yo tomo, ¿okay?, este calcio, pero al ingresar sodio. ¿Y qué hace estos digitálicos o en este caso la digoxina? La digoxina lo que hace es inhibir la bomba de sodio y potasio TPasa. Pero ¿y para qué sirve? Lo que pasa es que la bomba de sodio y potasio TPasa lo que permitía era, cuando ingresaba, ¿okay?, 2 sodios y salía 3 potasios, estos 3 potasios, ¿okay?, podían ser tomados por él para que pueda otra vez sacar el calcio. Entonces este sodio podía luego estar aquí con sustrato y sacarlo. Entonces había un círculo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que ya no hay? Se va a quedar el calcio ahí. ¿Qué consecuencia traería que se esté quedando ahí el calcio? Aumenta la fuerza de contracción. ¿Okay? Eso es lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Está bien ahí? No. Aquí está. Lo mismo, ¿okay?, sobre el mecanismo de acción de la digoxina. Entonces, ¿cuál será el mecanismo de acción de digoxina? ¿Sí les pregunto? Inhibe a la bomba de sodio potasio TPasa, haciendo de que el sodio se quede en el vascular y por ende el calcio no pueda salir. Ajá. Y generando la fuerza de contracción. Incrementando, ¿no?, esta permanencia de calcio en el espacio intracelular pueda generar una mayor fuerza de contracción porque va a estar en contacto otra vez con las tropominas. Pero siempre hay que decir, ¿no?, en el músculo cardíaco puede suceder tal cosa. ¿Ok? ¿Cuándo podemos usar estos digitálicos o estos glucósidos cardíacos con la medicina? Vamos a utilizarlo en caso de arritmias supraventriculares, fibrilación auricular, pero en este caso ya es grave, eso tiene que ser rápido. ¿Okay? Con precaución, trabajamos para la precaución de las arritmias ventriculares y lo que puede pasar es que también puede haber una intoxicación, ¿okay?, por cuando se da el consumo de esto. Hay que tener cuidado, ¿okay? Así como va a incrementar, va a ayudar a los
células que están necesitando podrían causar la muerte en una persona que no necesita eso. ¿Sí? Tenemos más inotropos positivos. ¿Qué nos dice la catecolamina, los simpático-miméticos? A ver, ¿qué pasaría aquí? ¿No? La adrenalina actúa sobre receptores beta. Sobre el receptor Beta. beta, ¿ok? Entonces, ¿ese receptor beta es de que de las células beta o de Adrenérgico. Recuerda que siempre, a veces cuando te preguntan, no ciertamente es que sepan, sino que te están tratando de marear. Pero ¿por qué te digo célula beta? Tienes que decirme, no, profesor, recuerda que la adrenalina tiene receptores alfa y beta adrenérgicos, en este caso estoy uniendo con los beta. No crea que es la célula beta, una cosa así, ¿ya? ¿Qué pasa cuando se une a este receptor beta? Proteína ¿Qué G. pasa, Nayeli? Ayúdame, termina la idea. Por eso. Se ve una proteína G. Receptor beta, de acuerdo a una proteína G, ¿qué más? La, ¿Sí está? La proteína G, si está acoplado, ¿ok? La proteína G es lo que va a hacer es activar la toxicasa, esa A, y la convierte el ATP en AMP5. Lo que hace el AMP5 es fosforilar canales de calcio y también lo que es la coagulación. Incrementa esa actividad. Ahora, estos agonistas receptores beta adrenérgicos, vamos a ver que también se puede utilizar, por ejemplo, en este caso. Estos son dos vasos sanguíneos. Yo creo que son dos ojitos. ¿Okay? Son vasos sanguíneos donde vemos que hay una vasoconstricción. ¿Okay? En el segundo caso, la vasoconstricción que va a producir un incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, esto por lo general se puede dar para el tratamiento de la hipertensión. Y saben, los para musculosis. ¿Tenemos más? Sí, tenemos más. ¿Okay? Dentro de los también simpático-miméticos tenemos la glutamina, que también es que también tiene un efecto arritmogénico, va a durar o a tener una vida media de 1 a 2 minutos y se une al receptor inmutable. ¿Sí? Eso tendrá uno en cuenta cuando vemos estos receptores. Tenemos más sinotrópicos positivos, sí, también tenemos los simpático-miméticos, la dopamina, que van a unirse a los receptores alfa o beta. ¿Qué cosa va a suceder cuando se usa esta dopamina? Por lo general, cuando hay una hipotensión a nivel de lo que es la cirugía. ¿Okay? Y también se ha visto que puede utilizarse en los shocks no cardiogénicos. O sea, son eventos que se pueden dar sin la presencia o haciendo uso de los adultos. Ahí está, ok, la dopamina. Y vamos a seguir con los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Qué es la fosfodiesterasa? Ya está. Este es el núcleo simpático, este es el músculo cardíaco. A ver, si lo pueden entender. La enfermedad de degradar el ambiente cíclico. ¿Cuál? Que la fosfodiesterasa es el encargado de degradar el adenina
cíclico. ¿Y por qué le retirada? Disminuir la fuerza. ¿Eso qué nivel está? ¿Dónde? Ya, pero ¿en qué órgano de los 20? Corazón. Corazón. ¿Dónde está? Ahí dice, ¿no? Músculo cardíaco, no sé si ven ahí. ¿Qué dice la célula? Ajá, sí. Músculo cardíaco, ¿ok? Luego la acción de otro, ¿ok? Simpático mimético va a producir estos cambios, ¿no? Ok. Así, algo muy similar también sucede con la endotelina y óxido nítrico. Crecimiento del endotelio. Vamos a hablar del ritmo cardíaco. Vamos a mirar todo lo que es contractibilidad, vamos a hablar del ritmo cardíaco. ¿Seguimos o van a ir al baño y van a hacer algo? ¿Cómo va? ¿Muy bien? Van a ir al baño. ¿No? ¿Hacer algo? ¿No? José, estoy cansado. Eso es lo que yo ¿Qué que diga? Vamos a ver. Voy a traerme este, ¿cómo se llama? Un café. Voy a poner aquí de cabeza. Y vamos a seguir hablando del ritmo cardíaco. Recuerden, ritmo cardíaco, actividad eléctrica del corazón, nodo sinusal, no sinusal. Nodo sinusal. ¿Ok? Vamos, entonces unos 10 minutitos hasta que baje. ¿Vale? Ya. Entonces sigamos, ¿ok? Vamos a ver un poquito del ritmo cardíaco, ¿ok? Vamos a ver que el ritmo cardíaco va a depender de la actividad o del sistema de conducción eléctrica del corazón, donde el principal elemento es el nodo sinusal, que tiene la característica de ser un marcapaso y de generar él mismo sus propios estímulos, que tiene esa capacidad autónoma. Cuando se produce este estímulo, lo que va a pasar es que estas van a viajar por fibras internodales a el nodo atrioventricular y por el las de Bergman o de Bachmann van a ir hacia el otro atrio. Y luego llegarán a el nodo atrioventricular, donde sufre un pequeño delay, un pequeño retraso esta actividad eléctrica, y luego viajará por el haz de His, ¿ok? En la rama común del haz de His, y luego se irán de la rama derecha a izquierda y hasta llegar a las fibras de Purkinje, que es donde se van a meter hasta la fibra, ¿sí? Entonces, este recorrido tiene que seguirse, es un orden. Si hay un desorden, si se bloquea alguna de estas cosas, es donde vamos a tener ya manifestaciones tipo de falla cardíaca. Vamos a poder decir bloqueos en rama, ¿okay? Arritmias sinusales, etc. ¿Okay? Porque todo nace como en la actividad eléctrica del corazón. Tenemos ¿qué células están involucradas en el ritmo cardíaco? Pues las células contráctiles y las células que son especializadas, que son las marcapaso. Cosas en estas células marcapaso, ¿qué peculiaridad tienen? Que el potencial de acción que ellas tienen, o digamos, el potencial de membrana de reposo que ellas tienen, no es estático como veíamos en otras células de tipo excitables, por ejemplo, el músculo esquelético o neuronas. Estas marcapasos tienen un potencial de membrana, un potencial que se conoce como potencial marcapaso, es de aquí, es el potencial de membrana de reposo, no es estático, sino se va a ir despolarizando solito. ¿Por qué? Porque la membrana de estas células tienen unos canales especiales, canales de sodio, canales de calcio, que están relacionados con, que están abiertos constantemente, y esto permite la despolarización de la membrana. ¿Okay? Más relacionados con lo que son los canales, los fan channel, de los que son de sodio y también los de calcio. ¿Okay? Pues esto lo que hace es que rápidamente el potencial de membrana llegue al potencial umbral y se produzca el potencial de choque. ¿Okay? Esa es la gran diferencia que tenemos. Luego vamos a ver que existe, ¿okay?
les había mencionado un delay que había, ¿no? Un delay entre la activación del sistema del nodo sinusal y el nodo atrioventricular. ¿Okay? ¿Esto para qué? Para que se le dé tiempo al llenado ventricular. Siempre porque el llenado ventricular es muy importante. La diástole es uno de los procesos más importantes en el corazón, más que la misma contracción. La diástole va a ser reflejo de cuánto sangre va a salir. ¿Sí? Entonces acá tenemos, ¿okay?, lo que es la actividad de este nodo sinusal y vemos que el potencial marcapasos, que es el prepotencial que dice, va a permitir que llegue al umbral y luego se produzca el potencial de acción. ¿Okay? Esto es a nivel de las fibras del nodo sinusal, luego se va a propagar y va a ir viendo hasta todas las partes que hemos mencionado, hasta las fibras musculares que están relacionadas con las fibras del Purkinje, ¿ya? Para que se pueda de manera adecuada. Este es un potencial de acción del músculo ventricular, que me doy cuenta porque tiene una mesita aquí, que está relacionado con el ingreso de calcio. El ingreso de calcio permite que se mantenga esa mesita. Entonces acá tenemos esta fase que es reposo, despolarización rápida, ¿okay? Y también una repolarización porque está volviendo poco a poco y esto se da gracias a la activación o la actividad de los canales de potasio. ¿Okay? ¿Hay hiperpolarización en el músculo cardíaco? No hay hiperpolarización en el músculo cardíaco. Pues no lo necesita porque el potencial de acción del corazón es bastante amplio, ¿Cuál es la diferencia, miren, entre las células musculares cardíacas y las células que están aquí en el nodo sinusal o el nodo atrioventricular? ¿Qué diferencias pueden ver? ¿Es el potencial de acción? ¿Qué diferencias ven? No sé. ¿Cuál? Sí. Porque si en el sinusal que va subiendo de manera gradual, diferencia en ¿El potencial? el máximo va subiendo de manera gradual, diferencia de Lo que de repente pueden ver para comparar son los números. Los números están relacionados con la misma etapa. ¿Qué es el 4? Reposo. ¿Cómo se llama eso? Potencial de membrana de reposo. ¿Qué pasa durante el potencial de membrana de reposo? ¿Qué significa el potencial de membrana de reposo? Ya, pero más que el estímulo, ¿qué está pasando ahí en esa célula? Reposo, ¿qué está pasando? El flujo de iones, ¿okay?, es neto, es igual a 0, pero el que es igual a lo que sale, por ende el potencial de membrana no varía. Entonces se dice reposo, ¿okay? No varía. Pero ¿qué pasa en la fase 0? ¿Qué será? La despolarización, ¿no? Ya una de las diferencias es que el potencial de membrana de reposo en las células musculares cardíacas es estable, nunca cambia, pero en el caso de los nodos, vamos a ver que ese potencial de membrana de reposo es cambiante, no es estático, sino va cambiando, es decir, va a ir disminuyendo hasta llegar al umbral y producir ahí el potencial de acción. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia más tiene? ¿Ven dónde tiene la fase 1? ¿No? ¿O sí?
fase 1. La fase 1 está relacionada con la inhibición de los canales de sodio pendientes de voltaje. Y acá no existe eso, pero es que no hay eso no tampoco es algo sentido. ¿Por qué? Porque aquí se está ganando otra vez la polaridad con fase. ¿Okay? ¿Qué más? En los periodos refractarios, bueno, si estuvieran en escala, sí estaría bien, pero no están hechos a escala. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver es que las células musculares cardíacas en el nodo cardíacos van a tener variaciones en su potencial de acción, tanto de reposo como de potencial de acción. ¿Qué más tenemos? A ver, esto también son recordables de inicio. A ver las fases del potencial de acción. Empecemos con la fase 0. ¿Qué pueden decir de la fase 0? ¿Está bien lo que dice ahí o pues puede mejorar algo en ese texto? ¿Qué dice? Acá en esta primera fase, que es la despolarización rápida, ¿okay? Recuerden que estos son canales de sodio dependientes de voltaje, ¿okay? Canales de sodio dependientes de voltaje, son como tal, son, así deben llamarse, ¿okay? Ahí en la fase 1, ¿okay? Aquí no es el cierre de los canales ni de estos canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Por qué no es cierre? Que ahí se da, ¿qué cosa? Una inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje. Que es inactivación. Una cosa es que se cierre y otra cosa que sea inactivación. Sí les ha mencionado eso en fisio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre inactivación y cierre? Recuerden que los canales de sodio dependientes de voltaje tienen compuertas de activación y de inactivación y de cerrado. Normalmente los canales solamente tienen compuertas de activación y de inactivación. Así, digamos, de la membrana, así pueden estar cerrados, ¿no? Quiero que mires algo, está cerrado. Pero en el caso de los canales sodio dependientes de voltaje tienen una compuerta más que se les llama de inactivación, que pueden estar cerrados, también pueden estar abiertos, y la otra fase es que estén inactivos. Este canal que está cerrado, cuando llegue el estímulo, ¿se puede perdurar? Sí. ¿Okay? Este está abierto, y este canal, como está inactivo, cuando llegue el estímulo, ¿se podrá abrir? No, porque está inactivo, necesita primero cerrarse para luego, ¿okay?, aperturarse. Por eso es que aquí, en esta fase, que es el periodo refractario, hasta aquí, es el periodo refractario absoluto, no puede haber otro potencial de acción. No puede haber, ¿por qué? Porque los canales de sodio dependientes de voltaje están inactivos. ¿Okay? Eso de acá está mal, no es cierto. ¿Ya? Nunca crean tampoco todo lo que ven en sus diapositivas. Siempre hay algunas cosas que a veces cambiamos. ¿Sí? En la fase de meseta, en la fase de meseta vamos a ver que se está dando un ingreso de calcio. El calcio es positivo, por ende mantiene el potencial de membrana así, como equilibrado. Y en la fase 3 de la repolarización vamos a ver que va a haber un incremento de la actividad o la permeabilidad o la conductancia de calcio, de potasio. ¿Okay? Ahora, ¿también hay canales de potasio aquí? Sí. Aquí vamos a ver que se está dando una apertura de canales de potasio de voltaje rápidos. Esto se abre rapidito, por eso se da este piquito. ¿Okay? Aquí son los canales ya un poquito más lentos. Puede que el potasio se abre incluso desde que se da, ¿okay?, el potencial de acción, pero como son lentos se demoran. ¿Sí? Ok. Ya hemos visto el potencial de membrana del
vamos a ver es que en esta fase de descoloración espontánea está relacionada con sodio y calcio, ¿ok? Para que puedan alcanzar un solitos, evaporarse solitos. Ahora, vamos a ver que si bien estas fibras van a ser que van a transmitir, ¿ok?, esa despolarización que va a generar el nodo sinusal, existen vías que van a ayudar a, ¿sí? Vean aquí cómo se da el control cardiovascular a nivel de la médula oblonga, ¿okay?, tanto en simpático y parasimpático. ¿Sí? El simpático principalmente con frecuencia cardíaca, ¿ok?, relacionado con el incremento. ¿Por qué? Por su neurotransmisión. ¿Ok? Vamos a ver también que si bien ellos producen su propio estímulo, ¿qué cosa va a pasar? Que va a haber el sistema nervioso simpático y parasimpático también puede influir, ¿sí? Tiene también aferencias. Uno de los principales que sería su amigo el nervio vago. ¿Ok? Esta está fácil, ya lo hemos visto, simpático parasimpático, la activación. Ahora, miren aquí lo que sería el ritmo normal de una arritmia atrial. ¿Qué cosa estaría pasando? ¿Qué cree que pasaría aquí? Que habíamos dicho que no había una correspondencia, ¿no?, entre la frecuencia cardíaca y lo que es el pulso. Ahí podemos hablar de una arritmia. ¿Ok? Y acá tienen las causas de la arritmia. ¿Qué hay? ¿Y fútbol algo? ¿Por qué están gritando? ¿Qué cosa puede causar arritmias? Pues desbalance del sistema nervioso simpático y parasimpático, apariciones electrolíticas, hipoxia, acidosis, ICC, fármacos. Todo eso puede causar una arritmia. ¿Ok? ¿Qué podemos mencionar aquí cuando hablamos de las arritmias también? Que se puede clasificar o se puede elaborar un mecanismo para poder tratar de inhibir estas actividades, dependiendo, ¿ok? Puede haber arritmias, por ejemplo, fisiológicas, como en el perro hay una arritmia fisiológica, que no es patológica, ¿sí? Es que eso tengan también. ¿Qué cosa podemos usar como antiarrítmicos? Es decir, para otra vez mantener el ritmo. Podemos utilizar lo que son los bloqueantes de canales de calcio, ¿okay?, y también los beta-bloqueantes. Entonces vamos a ver aquí que podemos hablar de, cuando hablamos de los antiarrítmicos, podemos hablar tanto de lo que son los nodos sinoatriales o los nodos atrioventriculares, que están relacionados con la actividad eléctrica del corazón, el ritmo cardíaco. Y en el caso del miocardio atrial o ventricular, que está relacionado con lo que sería la actividad de estos durante la fase de producción. Recuerden que esto, cuando hablamos de despolarización y repolarización, son los eventos de tipo eléctricos, ¿ok? Diferentes cuando hablamos de contracción y relajación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Podemos medir lo que es la frecuencia cardíaca, presión, sí, existen sistemas que van a permitir que puedas monitorizar incluso no solamente un momento, sino casi perpetuas semanas para ver las variaciones que pueden haber entre tus pacientes. Sigamos con los antiarrítmicos. Vamos a tener la clasificación dependiendo del tipo de o el mecanismo de acción que tenemos de estos antiarrítmicos. ¿Okay? Bloqueantes de canales de sodio, ¿no? Yo creo que está fácil. Beta bloqueantes también. Incremento potencial de acción, eso de repente podría pasar un poco. Y los bloqueantes de los canales de calcio. Vamos a hablar uno por uno. Vamos a hablar de este que ya conocemos, que es la
inhibido. La lidocaína es un bloqueante de los canales de sodio, bloqueante de los canales dependientes de voltaje del sodio. Entonces, como va a inhibirlo, no va a haber sodio para que pueda causar la despolarización. Y lo que vamos a ver es que estos bloqueantes de sodio lo que hacen es reducir la velocidad de despolarización y excitabilidad. Ok, ahora veremos de los que están a nivel de simpático, dado a mis receptores beta adrenérgicos. En simpático tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Están relacionados con actividades diferentes, es alfa 1 y beta 2. Así que vamos a tener que estos bloqueantes beta adrenérgicos van a estimular la acción o van a inhibir la estimulación simpática a nivel del corazón. ¿Para qué? Para reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial. ¿Qué pasaría? Aquí está colocándose, hay incremento de calcio, contracción, ¿okay? Y se da un cambio, ¿okay? Para poder tomarlo, para poder utilizar para que se pueda equilibrar tanto frecuencia cardíaca como frecuencia. ¿Sí? ¿Qué puede hacer estos beta bloqueantes adrenérgicos? Es se puede inhibir la estimulación simpática, asimismo se dé la reducción de la frecuencia cardíaca y la reducción de la presión sanguínea. ¿Sí? Pero ya vamos viendo que va a tener mucho más. ¿Ok? Aquí tenemos antiarrítmicos, ahora serían los beta. Pero también lo hemos visto ya. ¿Sí? Los hemos visto. A ver. Existen diferentes generaciones, están relacionados con la eficacia y también sobre la selección de los medicamentos. A ver. ¿Cuál conocen de ahí? ¿Han usado alguna vez? Sí, se debe acordar, eso lo hemos visto. Lo hemos visto lo que son los simpaticolíticos, ¿ok? ¿De acuerdo? Está el propranolol. Vamos a ver que va a tener una eficacia o una sensibilidad sobre beta 1 y beta 2. ¿Cuál es la diferencia entre estas generaciones? En que algunos van a ser más sensibles o más, digamos, específicos a un receptor. Cuanto más selectivo sea, mejor. Por la segunda generación, el atenolol va a ser más específico, selectivo sobre los receptores beta 1. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque existen mecanismos o existen efectos tanto buenos como malos del receptor. Digamos malos porque inhiben muchas cosas, ¿ok? No malos de por sí. Y los de tercera generación, que son los carbenilos, que también no tiene tanta sensibilidad. ¿Por qué? Porque puede utilizar beta 1, beta 2 y beta 1. Hablar del mecanismo de acción, creo que ya lo conocemos, ¿no? Acá hay algunos estudios que han hecho, como la administración de carvedilol, ¿okay? Y en 38 perritos, ¿no? Que tenían una enfermedad valvular. ¿Por qué creen que deberíamos bloquear potasio? Un antiarrítmico dice vamos a bloquear canales de potasio. ¿Aumentaría? Ya, claro, porque como no está dándose la repolarización, así como que a la rubia la otro que se usa mucho, que son estos arrítmicos que son bloqueantes de los canales de calcio dependientes de mental. Se puede utilizar en caso de taquiarritmias, supraarticulares, confirmación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el efecto
¿ok? De estos bloqueantes de calcio van a tener su efecto sobre la presión arterial. ¿Sí? Entonces, veamos aquí de manera adecuada cuándo va a ser necesario la medicación. No siempre todo agente o patología va a remitir con lo que son medicamentos. ¿Sí? Ahí está. Lo que es la actividad de estos interruptores externos es un instructivo que nos habla acerca de la importancia del calcio que ingrese para que pueda liberarse el calcio restituido cytoplasma. ¿Sí? Vamos. ¿Qué serán los fármacos vasodilatadores? Si yo digo vasodilatadores, ¿cómo puedo decir lo contrario? ¿Cómo diría su antónimo? Vasoconstricción. ¿Listo? Vasoconstricción. En este caso, ¿qué está causando? Que haya un incremento, una relajación del músculo elíptico. ¿Por qué puede darse? ¿Por qué puede incrementarse? Por la presencia de este calcio. El calcio va a ser muy, muy importante para este proceso. En realidad para muchos, hay muchísimos. Pero aquí tenemos algunos receptores, son diferentes receptores que van a ver, y todos están acoplados a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C desglicerol IP3 citoplasmático salida de calcio. Eso es lo que va a causar. ¿Qué fármacos regulan el tono muscular liso? Tengo una pequeña lista para que ustedes tengan. Una pequeña lista. Obviamente va a depender de qué van a, qué necesitan o qué daño puede tener su mascota o su paciente para poder recomendar uno u otro. ¿Sí? Los nitrovasodilatadores creo que ya no se usan mucho, me parece. Creo que para otros usos se puede haber. Pues hay muchas cosas que están. Tenemos agonistas de los canales de potasio, inhibidores de la ECA. ¿Qué significa ECA? Convertida. ¿Qué? Estímulo intestinal. ¿No? Convertidos de angiotensina. La enzima. De la enzima. Enzima convertidora de angiotensina. Esa buena. También tenemos los de calcio. Okay. Vamos a tener receptores adrenérgicos, receptores de la angiotensina 2 y vasodilatadores como la nitroglicerina, microprusiato sólido. Acá también tendríamos que poner opción. Esto ya lo hemos visto, ¿sí? Vamos a acordar. El efecto de angiotensina, ¿ok? Sobre los riñones, de absorción. Sobre los vasos sanguíneos, de transposición. Y en el corazón, de los neurotrópicos y de ahora vamos a ver, ¿okay? o seguir viendo los fármacos que se regulan el todo muscular. ¿Okay? ¿Qué van a hacer estos fármacos? Van a inhibir el receptor 1 de angiotensina. Entonces, ¿qué vamos a tener? De estos fármacos, lo que van a hacer es producir lo que son los compuestos que van a unirse a sus receptores. ¿Tiene diferentes mecanismos de acción? Sí, uno solamente es el vasodilatador, mientras que el otro produce o ayuda a la reabsorción de la vasoconstricción o la liberación de aldosterona. Sí, creo que está pasando la barra brava, ¿no?
vamos. ECA, inhibidores de la ECA. ¿Se acuerdan que era la ECA? ¿Cuál será su mecanismo de acción entonces? Ya no convertida en supresión. Claro, que la mediación es inhibición o que no se produzca la aquí está. Vamos, se ve ahí que va a haber algunos símiles que hay como con venenos de animales que se puede decir. ¿Ok? Y aquí está. Es uno de los que se utiliza bastante. ¿Ok? Bueno, me parece, no sé si pero no lo he visto. No me he comentado. Estos son algunos fármacos que también vamos a ver que están relacionados con este mecanismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos IECAs lo que van a hacer es van a inhibir la acción o la activación de la enzima o de la proteína angiotensina aldosterona. Eje, se llama renina angiotensina aldosterona. Están los pequeños canales de calcio. A ver, ¿cómo lo podríamos explicar aquí? Lo aplicaría. ¿El grafiquito de qué es? Un canal de calcio. Y lo que está haciendo es que bloquear el ingreso de calcio. ¿No? Bloquear el ingreso de calcio ¿para qué? Para que se dé una actividad o un comportamiento del músculo diferente. Vamos a ver aquí. Ven que si están afuera grosos. ¿Así? Más abajito. En el grifo. Ya. Entonces, si tenemos bloqueantes de calcio, canales de calcio, vamos a ver aquí el mecanismo de acción de acuerdo a lo que son algunos tipos de estos fármacos. Lo que hace principalmente, ¿qué cosa es? Si bloquea canales de calcio, no contracción, que va a provocar más bien lo contrario. ¿Sí? Entonces, un representante de esto es el amlodipino, es un buen representante. ¿Sí? En el caso de gatos, se menciona que ellos se producen más la hipertensión, ¿okay? Y además de sus dosis, no necesitan tenemos una tablita como habíamos visto en las cuestiones anteriores que están relacionadas con lo que es los fármacos que se pueden utilizar para el caso de una hipertensión, son todos los que se pueden usar. Amlodipine, benacepril, enalapril, enalapril, el mesartán, todas estas van a tener mucho más. Estas van a tener incluso más representantes, pero van a variar entre ellas en lo que es las dosis. Factores de alta de tono de vascular el músculo visceral. ¿Qué tenemos aquí? A ver, empújenme fuerte. De Nayeli. Te preguntaré a usted. ¿Cuál es tu nombre? Mariela. Valeria. Valeria. Ya ves, Valeria, dígame, ¿cómo podemos explicar este cuadrito? ¿Se ve? No debe de. ¿O no se ve bien? Sí se ve. Ese
el mecanismo de acción del minoxidil. Sí. Abre los canales de potasio Ok. y Si abre el canal de potasio, ¿qué produce? hiperpolarización y dilatación de las arteriolas. Ok, pues una hiperpolarización, ¿qué más? Una dilatación de las arteriolas, Arteriolas, ¿qué? Produciendo qué cosa? una relajación del músculo Del músculo liso. liso, Ujú. ¿Eso qué causa? una reducción total de ¿qué dice? Resistencia vascular Resistencia periférica. periférica vascular Reducción de de la la presión. presión sanguínea. Entonces cuando yo le puedo aplicar el civil, lo que producir es una hiperpolarización, no como conocido solamente que va a haber una reducción de ancho muscular periférico. Esto trae como consecuencia reducción de la presión. ¿Está relacionado con qué? Con esa relajación del músculo liso. Esto antes se usaba mucho. ¿Cómo sería aquí el mecanismo de acción? Ayúdame, Nayeli. Ese no es igual a óxido nítrico. Por ahí lo que se ve, pues son nada más, no, no te copies, no. Actúan sobre el óxido nítrico. En el músculo liso. ¿Qué produce supuestamente los vasodilatadores? Sodio, nítricos. ¿Qué produce? Vasodilatación, vasodilatador, vasodilatador. Cuando hablamos de vasodilatador, no sé si ustedes se acuerdan que les hablaba en la mañana, no en la mañana, hace un rato de óxido nítrico. Pues aquí lo que va a hacer es activar el óxido nítrico. ¿Para qué? Para que estimule la producción de GPA. Está relacionado con eso, con el músculo liso y su relajación. Para hacer una disminución del músculo liso. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos estos sensibles. El calcio que incrementa la sensibilidad del calcio, de que la vitamina se sienta por el calcio, no incrementa el calcio como tendría que ser con la vitamina, no incrementa, no consumir el oxígeno. ¿Qué haría estos fármacos? Si dice que sensibilización, ayuda a que, digamos, no es que sí, como que se te responda. Muchas veces los receptores no. ¿Sí? Luego tenemos los inhibidores de la función esterasa 2. Y vamos a ver el efecto que tiene para hacer ¿sí? ¿Qué cosa tenemos ahí en ese gráfico? A ver, ayúdenme. ¿Se ha activado ese canal? ¿Sí?
esterasa van ahí, pero no se puede utilizar porque el mecanismo de acción de este compuesto es vía AMP-clase, AMP cíclico, así le va a repetir directamente. ¿Sí? La fosfoesterasa es eso, es lo que hace, convierte, utiliza, va a dividir la utilización de lo que es el ATP. ¿Qué otros factores están relacionados con el incremento de la fosforilación en general? ¿Qué creen que estaría dándose este proceso de fosforilación? Por un tema a veces totalmente no de modo, pero sí de puede aceptar, pero otras veces vamos a ver que existen normas para que se pueda establecer para determinados. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta mucho porque estos receptores lo que están haciendo es producir un cambio, pero no un cambio de manera directa, sino de manera indirecta. Aquí está. ¿Cómo empieza? A ver, le dejo acá. Empieza. ¿Yo que entra? Bueno, ¿Nada? ¿cómo empezaría? Por esa puerta, por esa compuerta, por ese canal de calcio tipo L, sería el ingreso de ese calcio y luego también la liberación de lo que sería el calcio, que es inducido por calcio por parte del retículo circumpolar. Hay un poquito de demora de repente y lo que vemos es que el timometam lo que está haciendo es consintiendo para que pueda darse esta actividad, la fosforización del timometam. Están ahí, está fosforilado. ¿Sí? ¿Qué trae como consecuencia? Relajación. Relajación. Te digo que es beta, a ver. Es un receptor beta-adrenérgico. También tiene efectos sobre queremos ver sobre los viola en su destrozado. Ok, entonces miren, acá están las fases del fallo gástrico. Por ejemplo, ustedes no tienen todavía pacientes, ¿no? Entonces, alguna vez de repente su perrita sí está un malito. No creo que haya llegado al cardiólogo porque se trata de que sus papás y su papá dicen seguro. Entonces, a ver, existen diferentes estados o etapas que están relacionados con la complejidad del caso. Entonces, veamos la primera fase, ¿okay? Cuando todavía, ¿okay?, el animal está en riesgo, no hay ninguna enfermedad, nada, por eso dicen no fármacos, no dietas, no cruza. Pero luego llegan los demás estados, que son el B, el C y el D.
si un murmullo, ok, eso está relacionado, puede estar relacionado con un flujo de sangre anormal. Pero recuerde que aquí, ¿okay?, no va a haber signos visibles, ¿okay? No va a haber signos visibles, por ejemplo tampoco hay, ¿okay? La medicación tampoco se le da, pero se tiene que ir chequeando cada cierto tiempo porque ese murmullo puede ser causado de algo, ¿sí? Luego tenemos ya la falla como tal, como son diversos fármacos que hemos mencionado para trabajar el dolor. Manteniendo el gato. Estas son no las etapas, sino las que serían. No son etapas, son las fases. Las fases, ¿ok? Que van a el riesgo. Puede estar. Este fallo cardíaco podría conllevar a la muerte sí cuando trabajamos o cuando se produce una edema pulmonar fulminante. ¿Okay? ¿Cómo también se puede este paso o puede trabajarlo? Es siempre manejando estos tres grados principios. ¿Okay? Acá todavía no le damos nada de pero aquí sí, aquí vamos a ver que aquí la cantidad va a ser importante que estamos hablando de lo que son las pequeñas cantidades. Entonces aquí vamos a ver que cuando se da este problema con la reducción del fluido alveolar, vamos a quitarle ese contenido que puede estar alterando el intercambio gaseoso. ¿Qué vamos a tener aquí cuando hablamos de esta falla cardíaca congestiva? Vamos a estar hablando que va a haber una disminución de lo que serían algunos fármacos para producir esta vasoconstricción, como la minofilina. No es necesario que usted sepa finalmente las dosis elevadas. Aquí vamos a utilizar el con más popularidad con los años de la PRI, utilizaba mucho y va a llegar con esta reducción de la poscarga, algo así como el se trabaja y es poder tratar de manejar esta falla congestiva, produciendo de repente un incremento o en todo caso una disminución. Vamos a llegar a parte de su. Entonces, cuando decimos reducir la poscarga es después de, o sea, una cosa es precarga y otra cosa es poscarga. La precarga es antes que se dé la contracción, digamos, y la poscarga es después, ¿sí? Aquí el fallo cardíaco es dependiendo de la sintomatología se van a recetar los fármacos. Son algunos protocolos que se han puesto de otras especies de otros animales. Entonces lo que deben hacer ustedes es establecer más o menos los parámetros fisiológicos que puede tener un animal para hacer lo que es la homeostasis. Cuando hablamos de diuréticos, también aquí en la falla cardíaca vamos a estar hablando de lo que son los selectos. Ya les he hablado de la glucosamida, que va a trabajar en lo que son, no sé, es la
reabsorción o el que se trabaja a nivel de base vigente para poder sacar mediante la reabsorción del sodio cloro. La espironolactona, que tiene una actividad similar a la aldosterona, ¿ok? Y el otro que hemos utilizado la hidrocloroquina, lo he usado como otro, pero son estos fármacos que se utilizan para estos procesos. Y acá hay unas combinaciones que nos dan acerca de lo que son los fármacos que se podría utilizar. Cuando hablamos de la falla cardíaca tenemos que hablar siempre de ese proceso. Cuando hablamos de la contractilidad cardíaca, recuerden que estamos asegurando que se dé una adecuada salida de un sistólico. Por eso es importante aquí esos fármacos que se están presentando. El mecanismo de acción es el mismo que habíamos visto. ¿Okay? Luego tenemos algunas combinaciones como linacecil y espironolactona. Si se ven ustedes. Así es, pero no lo veo. ¿Cómo se maneja la arritmias? Muy similar a lo que hemos estado viendo, con mucha paciencia. Ahí terminamos. Pero les dejo esto para que. Está. Entonces hasta ahí, ¿qué hora es? 4, nos falta una hora. ¿No? Porque ahora sí pues vamos a tomar